En esta presentación vamos a hacer nuevamente algunos repasos de los conceptos que ya vimos y vamos a agregar algunos otros para poder terminar el contenido de la clase de hoy. ¿Qué es la informática? Es la ciencia aplicada que abarca el estudio y aplicación del tratamiento automático de la información. De ahí viene su nombre, ¿no? Información automática, utilizando dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. En la informática convergen los fundamentos de las ciencias de la computación, la programación y metodologías para el desarrollo de software, la arquitectura de computadores, las redes de computadoras, la inteligencia artificial y ciertas cuestiones relacionadas con la electrónica. También forma parte de la informática. Entonces, ya el área de ustedes. Un repaso de los acontecimientos más significativos a lo largo de la historia. En el siglo IV a.C., la invención del ábaco. Yo le voy a dar un video demostrativo también sobre el funcionamiento del ábaco, que se utilizaba básicamente para hacer cálculos matemáticos, suma, resta, multiplicación y división. Le voy a dejar también acá el enlace del video. En 1645, la máquina de operaciones básicas de Blaise Pascal, que ya estuvimos conversando un poquito el video anterior, que hacía sumas y restas. En 1675, Leibniz amplió la máquina de Pascal por una máquina que también podría hacer multiplicaciones. En el año 1837 se diseñó la máquina para evaluación de polinomios de Charles Babbage. Este era el francés que no tuvo apoyo del gobierno para llevar a cabo su prototipo que ya habíamos mencionado. Aquí lo que estamos haciendo es un repaso, eh, línea de tiempo histórico de los antecedentes de la informática. En 1944 ya se crea la primera máquina comercial, la Mark I. En 1946 al 1955 aparece la llamada primera generación de ordenadores. A partir de allí comienzan las generaciones de las computadoras. En este periodo se construye lo que es la computadora ENIAC, que vamos a ver un poquito más adelante sus características también. Del 55 al 64 es la segunda generación de los ordenadores. Se construyó la UNIVAC 1100. Del año 1964 al 1970 forma parte de la tercera generación de ordenadores. Aparecen los primeros lenguajes de programación. Aquí estamos citando algunos eventos más importantes de las generaciones de los ordenadores, pero más adelante vamos a estar viendo más detalladamente. Del 71 al 81, la cuarta generación de ordenadores, fabricación del primer microprocesador por la compañía Texas Instruments. Ese viene a ser el acontecimiento más significativo de esta generación de ordenadores. Y del 81 hasta nuestros días es la quinta generación de ordenadores. En 1981 la compañía IBM lanza al mercado el primer ordenador personal. Aquí tienen ustedes una foto de un ábaco, modelo de ábaco utilizado actualmente. El primer instrumento que se utilizó para el cálculo fue el ábaco. Lo inventaron los chinos y lo utilizaron los romanos hasta el siglo IV antes de Cristo. Como ya les dije, les voy a dejar también un video demostrativo para las personas que no saben cómo funciona el ábaco para que ustedes puedan comprender. La tarea también está pidiendo hablar del ábaco. Primeros aportes del 45 a 1645 a 1675. En 1645 Blaise Pascal construyó una máquina para sumas y restas que estaba compuesta de ruedas dentadas que al girar permitían obtener el resultado de la operación. No supuso un éxito comercial porque era muy de elevado costo. En 1675 von Leibniz construyó otra capaz de realizar 4 operaciones básicas, o sea, suma, resta, multiplicación y división. Y acá tienen ustedes la foto de lo que es la Pascalina, que fue la máquina que inicialmente construyó
eh, Pascal. Después vemos aquí a Charles Babbage en 1837, dice el primer precedente de los ordenadores apareció en 1837 cuando Charles Babbage inició los esquemas de una máquina controlada por relojes para evaluar polinomios. También todo, como ya habíamos comentado, iba en torno a resolución de ecuaciones polinómicas. En la época el cálculo diferencial y la física y las matemáticas se estaban desarrollando, entonces ellos necesitaban una manera de poder resolver las ecuaciones que eran muy difíciles. Sin embargo, no llegó a construirse estando él vivo, ya que no contó con el respaldo económico del gobierno, lo que sí se consiguió 100 años después de muerto. Como estamos viendo, en 1944 se construyó la primera computadora, prácticamente 100 años después de que Charles haya propuesto su prototipo. Y aquí ya tenemos la foto de la primera máquina comercial, el nacimiento de la Mark I en 1944. La primera máquina capaz de hacer cálculos la construyó Hermann Hollerith, era tipo electromecánico. Estas máquinas se fueron perfeccionando hasta llegar a la construcción de Mark I por Howard Aiken, basándose en la idea de la máquina analítica de Charles Babbage. Ellos se basaron en el prototipo entonces de este científico e inventor francés. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable. O sea, era una máquina gigante cuando se construyó la primera computadora. Esto es una foto de dicha máquina. Pasamos a la primera generación de las computadoras. Como estábamos viendo, a partir de la construcción de la primera computadora, esto se divide la historia en generaciones de computadoras. La primera generación se distribuye entre el año 46 hasta el año 55. En este periodo los ordenadores eran construidos a base de válvulas de vacío y relés electromagnéticos. El procesador era secuencial, las tarjetas perforadas introducían los datos, lenguajes de máquina. Para introducir los datos se utilizaban tarjetas perforadas y todo estaba en lenguaje máquina, o sea en binario, 0 y 1. Al comienzo de esta época se construyó la ENIAC, que utilizaba alrededor de 19.000 válvulas de vacío y 1.500 relés. Ocupaba una gran habitación y solo trabajaba con 20 números de 10 dígitos. O sea, tenía todavía ciertas limitaciones. Segunda generación de computadoras, 1955 a 1964. Aparece el transistor sustituyendo las válvulas de vacío. Los transistores son mucho más pequeños, desprenden menos calor y se averían menos. Por ello, los ordenadores han ido reduciendo su tamaño. En este periodo se construyó la UNIVAC 1100. Los adelantos de la electrónica también fueron ayudando, por supuesto, a que las computadoras fueran reduciendo su tamaño y fueran también aumentando su capacidad. En este caso, cuando se construyeron los transistores, entonces pudieron hacer también que las máquinas, como dice aquí, fueran reduciendo su tamaño. Tercera generación, de 1964 a 1970. Comienzan a utilizarse los circuitos integrados formados por miles de transistores conectados entre sí e insertados en un solo chip. Con este invento sí que muchas más cosas ya fueron reduciéndose de las computadoras. Los ordenadores, que ya permitían ejecutar varios programas a la vez, reducen aún más su tamaño y aumenta su velocidad de cálculo. Comienzan a estandarizarse los programas para crear software, aplicaciones para empresas, primeros videojuegos, etc., como el Fortran, el BASIC y el Pascal. Cuarta generación, de 1971 a 1981. Reemplazo de las memorias con núcleos magnéticos por los de chip de silicio, colocación de muchos más componentes en un chip, producto de la microminiaturización de los circuitos electrónicos. En 1971, Texas Instruments inicia la fabricación de microprocesadores y lanza la primera calculadora de bolsillo. Allí recién se construyó lo que es una calculadora. Fíjense cómo ahora ha aumentado muchísimo el tema de la tecnología. Ahora, ellos hasta ese año
En el mundo nunca hubo una calculadora así digital como la conocemos hoy en día. El tamaño reducido del microprocesador de chips hizo posible la creación de las computadoras personales PC que da lugar a la quinta generación. Porque antes de estas generaciones de computadoras, no era que la computadora se le vendía así al público, solamente las empresas grandes y las fábricas lo que tenían computadoras. O sea, no se había pensado todavía que la computadora tendría un valor para las personas en un uso particular. Entonces, a partir de la quinta generación, como dice aquí, a partir de la quinta generación ya es cuando los ordenadores se fabricaron para las personas. La quinta generación es de 1981 en adelante, hasta nuestros días sería. En 1981 la empresa IBM construyó el primer ordenador personal y revolucionó, mejor dicho, el mercado informático. La utilización de circuitos con mayor nivel de integración, la bajada de precios y el continuo aumento de prestaciones y servicios generalizan la difusión del ordenador. O sea, fueron muchos los factores que conspiraron de cierta forma para que IBM se anime a lanzar el primer ordenador personal, que es lo que nosotros conocemos hoy en día. Eso fue en el año 1981 y fue lo que dio lugar a la quinta generación de computadoras. Nosotros hoy en día sabemos toda la tecnología que existe, los celulares, los smartphones, tablets. Entonces, hasta allí llegamos con la clase de hoy. Vamos a ir leyendo algunas conclusiones. Dice, la informática nos ayuda a adquirir conocimientos a partir de un tratamiento automático y relacional de la información. O sea, a través de la informática se puede adquirir muchos conocimientos y muchos avances tecnológicos gracias nuevamente a los programas y al procesamiento automático de la información. La informática es producto del trabajo y de la evolución de la ciencia aplicada a lo largo de un siglo, por lo que ha sido necesario dividirla en generaciones que marcan los hechos más trascendentes, lo que fuimos viendo. Y ahora le voy a pedir que ustedes me hagan también un resumen. No obstante, la informática ha avanzado en los últimos años a paso de gigantes. Las investigaciones encuentran una rápida difusión ya que es posible la colaboración entre investigadores de todas partes del mundo. Esto es con respecto a la internet y los sistemas informáticos. Entonces ha ayudado grandemente también a que las investigaciones y los nuevos conocimientos se hallen de forma más rápida, puesto que se puede colaborar de todas partes del mundo para poder llegar a generar nuevos conocimientos. La evolución de la informática ha dado lugar a lo que denominamos sociedad de la información, caracterizada por manejar y recibir grandes cantidades de datos a través de distintos medios. Y el desarrollo científico en campos como la medicina, la biología ha estado ligado durante el último cuarto de siglo a los avances de la informática y de las tecnologías de la información y de la comunicación. Tal es así que han surgido nuevas disciplinas como la biotecnología y la bioinformática. O sea que la informática es una compañera de todas las ramas del conocimiento ya en estos momentos, ¿verdad? Ninguna disciplina puede decir que no necesita de la informática para desarrollarse. Entonces, es por eso su importancia también en el desarrollo de las clases de ustedes, en su carrera, que ustedes tengan conocimientos informáticos, por supuesto. No pueden ser ingenieros y no saber qué es un sistema informático. Entonces, con esto estamos finalizando la clase de hoy. Yo les voy a dejar una pequeña tarea en el Classroom, que básicamente son preguntas que ustedes van a ir desarrollando de las diapositivas que yo les estoy dejando, de estas diapositivas que vimos juntos. Por ejemplo, este es el cuestionario. Primera pregunta dice por quién fue inventada la primera máquina de calcular mecánica y en qué año. Entonces ustedes eso van a encontrar aquí en las diapositivas, acá.
La primera máquina de calcular mecánica, un precursor del ordenador digital, fue inventada en 1642 por el matemático francés Blaise Pascal. Esa sería la respuesta del primero. Y así sucesivamente, ustedes van a ir respondiendo estas preguntas y van a tener tiempo hasta el próximo jueves para entregar, para mandarme en el Classroom, o bien le voy a dejar también mi correo electrónico si quieren enviarme al correo o al WhatsApp. Ustedes tienen mi número de WhatsApp. Entonces con esto estamos finalizando la clase de hoy. Cualquier consulta estamos aquí en el Classroom conectados, o bien, como les digo, por el WhatsApp o por el correo electrónico. Así que por el momento, muchas gracias.